Hermanitos, muy buen día. Qué bueno que se pudieron conectar. Estamos a punto de iniciar el culto, pero antes queremos pedirles que por favor pongan un corazón y una mente dispuestas para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. También pedirles y recordarles que le demos like a todas las páginas de la iglesia en todas sus redes sociales, que sigamos compartiendo el mensaje de Dios y pedirles que tengamos 3 elementos para escuchar un sermón. En primer lugar, una Biblia, un cuaderno y una pluma. Esto para anotar todo y lo más importante que Dios te dijo en este sermón el día de hoy. Así es que, hermanitos, espero que sea de bendición todo lo que escuchemos hoy. Bienvenidos. Hace poco más de un año que se desató la pandemia a nivel mundial. Un año donde, como cristianos, por momentos nos sentíamos sin rumbo, algunas veces desvalidos, tristes por estar lejos de nuestro lugar de reunión. Eso nos llevó a buscar con más esmero a Dios. Y Dios nos respondió. Nos dio visión, nos dio creatividad, nos dio resultados. Desde que comenzamos nuestras transmisiones virtuales, hemos alcanzado a casi 500,000 de personas con el mensaje de Jesús. Crecimos más del 70% en nuestra audiencia virtual. Registramos más de 14,500 seguidores y suscriptores nuevos en nuestros canales y páginas oficiales. Tuvimos más de 3 millones de reproducciones en nuestros videos. Y tú fuiste parte de eso. Sigue ayudándonos a lograr alcanzar personas para Dios. Sigue dando tu like. Sigue invitando a otros a suscribirse. Sigue compartiendo el contenido. Y ten por certeza que cada vez falta menos para que esta contingencia termine. Y juntos celebraremos lo que como iglesia hemos logrado. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Hermanos, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. 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 Ciertamente ha resucitado. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Gloria a Dios porque Cristo vive, Cristo está entre nosotros. Él está en esta transmisión, Él está presente en nuestras vidas. Y sean todos bienvenidos a este culto de celebración, este culto de adoración a nuestro Dios, en el que seguimos celebrando desde muy temprano, estamos juntos y seguimos celebrando que nuestro Señor vive, que Él no está entre los muertos, sino que Él está vivo. Así es que glorifiquemos a nuestro Dios. Primera de Pedro 1:3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tú mostraste tu amor, tu bondad, tu poder en esa cruz, pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste. Te damos gracias porque estás vivo entre nosotros y porque estás presente, Señor. Permítenos glorificarte, alabarte y proclamar las buenas noticias de tu amor y de tu resurrección. Alabado seas. Bendice este culto y todo lo que aquí pase. Y recibe gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 2, que Jesucristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y estuvo dispuesto a ir a la muerte en la cruz, y por eso Dios lo exaltó. Vamos a exaltarlo también nosotros. Cantemos. Y el cielo descendió, dejó su trono por amor. En una cruz murió, comprando nuestra salvación. ¿Cómo no rendirse a Cristo?
nos ha perdonado. Grande es tu nombre, Cristo. Él es poderoso, León de Judá. Pelea por nosotros y nos rescatará. Grande es el nombre del Cordero y el León. Grande es tu nombre, Cristo. Él es el Cordero y Él es el León. Él es grande y es humilde. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. La muerte derrotó, resucitando con poder. Nos trajo libertad, nos trajo un nuevo amanecer. ¿Cómo no rendirse a Cristo? Él es el Cordero que quita el pecado. Su sangre preciosa nos ha perdonado. Grande es tu nombre, Cristo. Él es poderoso, León de Judá. Pelea por nosotros y nos rescatará. Grande es el nombre del Cordero y el León. Grande es tu nombre, Cristo. Amén. Tú eres grande, Señor. Recibe toda nuestra alabanza. Toda gloria es tuya. Grande es tu nombre, Cristo. 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 Grande eres tú. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre preciosa nos ha perdonado. Grande es tu nombre, Cristo. Él es poderoso, León de Judá. Pelea por nosotros y nos rescatará. Grande es el nombre del Cordero y el León. Grande es tu nombre, Cristo. Qué hermoso culto, hermanos, día de resurrección, un domingo feliz, de victoria. Gracias a Dios por todos ustedes que están conectados, gozándonos juntos con el Señor. Y gracias también, hermanos, damos por todos los hermanos que han trabajado. Ustedes habrán podido apreciar toda esta semana. Ha habido demasiado trabajo en todas estas transmisiones. Gracias a Dios por todos los hermanitos que han colaborado para que sea posible esta gran bendición para nuestra iglesia. Hermanos, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, otra vez. Gracias. Gracias te damos por todo lo que nos has dicho esta semana, lo que nos has hecho recordar, Señor, de tu palabra, de lo que tú hiciste por nosotros. Te bendecimos, Señor. No hay suficiente tiempo para agradecerte, Señor, todo lo bueno que eres, toda tu misericordia y tu gracia derramada sobre nosotros. Y gracias también por tanta gente, como dice mi hermana Yani, mi esposa preciosa, tanta gente que ha estado trabajando, Señor, durante este tiempo para hacernos patentes, Señor, tu gracia y tu misericordia. Seguimos adorándote, Señor, y bendiciéndote a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las ausencias, a pesar de los dolores y las enfermedades. Pero ponemos todo, Señor, en tus manos y te pedimos que en medio de toda circunstancia de dolor, tú nos bendigas, Señor, para que podamos superarlo y seguir adelante, con dolor pero con esperanza.
con enfermedades, pero con la convicción de que estás a nuestro lado y que tienes propósitos para cada cosa que vivimos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice la economía de los hogares, bendice a los niños, a los ancianos, a los que están siendo vacunados. Señor, nos ponemos en tus manos y en este culto síguenos bendiciendo y sigue hablando en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oí una gran voz del cielo diciendo: mi tabernáculo en el hombre está. Él vendrá a morar en medio de su pueblo, Dios con ellos estará. Él quitará toda lágrima de ellos y más fuerte ya no habrá ni dolor ni tristeza ni más temor, pues estas cosas pasarán. Aquel que en el trono sentado está, dijo todo nuevo hago hoy. Y me dijo: escribe estas palabras, pues fieles y verdaderas son. Y hecho siento
vemos, que Dios los bendiga. Nos vemos, que estén bien, hasta la próxima. Oye, hay que aprovechar que está prendida la compu para dar nuestro diezmo. Ah, sí, es cierto. ¿En qué banco se puede hacer? En Scotiabank y BBVA. ¿Y nosotros en dónde tenemos cuenta? En BBVA. A ver, vamos a bancomer.com. Ok, a ver. Diezmo de la familia Carrasco de Shams. Listo. En Oreb, los consejeros también diezmamos. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué gozo! Día feliz este domingo, donde el Señor todavía tiene más bendición para nosotros ahora a través de su palabra. Hermanos, abramos nuestro corazón, preparémonos con nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Elí, proclame la palabra del Señor. Jesús ha resucitado. Esas son las noticias más extraordinarias que el mundo haya escuchado jamás. Un grupo de mujeres se acercaron al sepulcro de Jesús. Habían preparado especies aromáticas para ungir el cuerpo muerto de su maestro. Sin embargo, no encontraron ningún cadáver, solo un ángel que les dijo: «Él no está aquí, Él ha resucitado». Aunque fue golpeado, herido y azotado, Él salió victorioso. Aunque fue clavado en la cruz, Él venció a la muerte. Aunque acostaron su cuerpo en una tumba, Él se levantó. Y por eso, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Él es todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, León de Judá, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro Redentor, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él resucitó, está vivo y reinará por siempre. Amén. Nuestro Señor ha resucitado, ciertamente Él ha resucitado, Él está vivo. ¿Qué semana hemos tenido, mis queridos hermanos? Hemos tenido una semana de bendición extrema. Estudiando la vida de Jesús, estudiando quién es Jesús, estudiando la semana última de Jesús antes de ser crucificado, cada día con los cuentos para niños, con los devocionales, con las mujeres Oreb, con los cultos con el pastor, celebrando la Santa Cena, el culto de las 7 palabras, hermosísimo, profundo, conmovedor, nuestra cantata hermosa, El Cordero y el León, un concierto hermoso y las actuaciones y los monólogos, y hace algunos minutos nuestro culto con las mujeres, proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como en la primera Semana Santa, la primera vez que supimos que Jesús estaba vivo y fue proclamado por mujeres. Hace algunos minutos celebramos este culto maravilloso y hoy en este culto también seguimos hablando de la resurrección, porque ese es el centro de nuestra fe. De eso se trata el cristianismo. Esta es la semana más importante, por eso hemos puesto tanto énfasis. Y no saben, bueno, a lo mejor sí lo saben, pero los hermanos que graban videos, que editan videos, que graban alabanzas, que cantan, que tocan, que hacen diseños, han trabajado esta semana arduamente, más allá de lo que de las fuerzas humanas, solamente por gracia del Señor, por el amor a Él, y ha sido una bendición, y gracias a todos ustedes. Y esta iglesia es bendecida, y todas las iglesias del mundo son bendecidas porque celebramos que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él está vivo.
Y eso es de lo que se trata nuestra fe, y eso es de lo que vamos a predicar. Hoy también, mis queridos hermanos, vamos a poner una pausa a nuestra serie de sermones Macarios, inmunes contra la tristeza, y vamos a predicar hoy también acerca de la resurrección, porque de eso se trata este día y no podríamos hacer otra cosa. No podemos predicar otra cosa porque es lo que predicamos como cristianos, que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados para salvarnos, pero no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día y Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios. Es lo que predicamos, que Él venció a la muerte, que Él destruyó los poderes del mal, que Él resucitó, que está vivo, que reina y que reinará sobre toda la creación, sobre la nueva creación. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros también resucitaremos y viviremos con Él en vida eterna. Y quisiera que en este mensaje, el día de hoy, ya hemos hablado de la resurrección, pero el día de hoy quisiera que nos concentremos en una pregunta. ¿Por qué creemos en la resurrección? ¿De verdad se puede creer en la resurrección? Estamos en el siglo XXI. Año 2021. La resurrección de Jesús es una historia que pasó hace 2000 años, hace casi 2000 años. ¿Se puede seguir creyendo en la resurrección? Después de todo lo que ha pasado, eso pasó allá en Medio Oriente hace 20 siglos y seguimos creyendo en eso. ¿Por qué? ¿Se puede? Después de tantos avances científicos, ya descubrimos la penicilina, ya descubrimos un montón de vacunas, ya eliminamos no sé cuántas enfermedades, ya hicimos descubrimientos de matemáticos y médicos y biológicos, ya fuimos a la luna y regresamos, mandamos telescopios al espacio, ya descubrimos lo grande que es el universo con millones de galaxias y planetas y estrellas, y hemos avanzado como sociedad, como humanidad. Hemos descubierto los derechos humanos, hemos ganado libertades, hemos hecho no sé cuántas cosas en estos 2000 años, desarrollos sociales, políticos, filosóficos, ideológicos, científicos, y después de 2000 años ¿se puede seguir diciendo creo en la resurrección de Jesucristo? ¿No será que solo es un invento? ¿No será que solo es una mera leyenda religiosa? ¿Se puede seguir creyendo que Jesús resucitó? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La respuesta es sí. Jesucristo vive y es tan cierto que resucitó hoy, como hace 100, como hace 200, como hace 300, como hace 2000 años, que Él está vivo y se puede seguir creyendo en la resurrección de Jesucristo, porque es verdad, simple y sencillamente porque es verdad. Miren cómo dice 1 Corintios 15:14, y este es el pasaje que estudiaremos hoy, un solo versículo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Él no resucitó, mis queridos hermanos, esto que estamos haciendo no tiene sentido, es absurdo, el cristianismo es absurdo. Es grave lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje, que si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Eso significaría que Jesús no es quien dijo ser, Él no es el Hijo de Dios, era un loco simplemente, con delirios de grandeza, ni siquiera un profeta, un maestro, un mentiroso, porque si Él no resucitó, entonces no es quien dijo ser. Si Él no resucitó, el cristianismo no existiría. Simplemente el cristianismo no tendría ningún sentido. Si Él no resucitó, nuestra fe es absurda. Vámonos, si Jesús no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Grabando esto? ¿Viendo unos videos? ¿Escuchando devocionales? ¿Cantando canciones? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Si Cristo no es verdad, si Cristo era un farsante, si la historia de Jesús es una mera leyenda religiosa, si Jesucristo ni siquiera existió, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, mis queridos hermanos? Esto es mentira, pero no, es verdad. Quiero decir, pero no es cierto que es una mera leyenda. Es verdad que Jesús resucitó. Es verdad que Él murió y resucitó y que está vivo. No es solamente una plática religiosa bonita, no, es un hecho. Y eso es lo que creemos. Y en este mensaje quisiera preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué creemos que la resurrección es verdad? ¿Se puede creer en la resurrección? Y yo quisiera decirles 3 desafíos. Vamos a los desafíos de una vez, pero son 3 desafíos muy largos que tienen que ver con lo que nos ha enseñado nuestro pastor de lo que es la fe. Nuestro pastor nos ha enseñado que tiene un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento de acción, un elemento de la voluntad. Por eso nuestros 3 desafíos son: cree en la resurrección con toda tu mente, cree en la resurrección con toda tu alma y cree en la resurrección con todas tus fuerzas.
Como también dijo Jesucristo, que amáramos al Señor nuestro Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Así es que vayamos a ellas. Bendito Dios, gracias porque resucitaste y porque proclamamos esta verdad. Permítenos creerla con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque tú estás vivo. En el nombre de Jesús, amén. Número 1, cree en la resurrección con toda tu mente. Ese es nuestro primer desafío. Y tengo que confesarles algo, mis queridos hermanos. La verdad es que estoy predicando un sermón muy similar a un sermón sobre la resurrección que prediqué el año pasado, pero quise repetirlo primero porque cuando empecé a escribir este sermón se me venían a la mente las mismas ideas y eso tiene que ver con algo que les voy a contar en un segundo, pero por otro lado, porque bueno, el año pasado apenas empezaba la pandemia cuando fue Semana Santa, entonces grabábamos todavía con muy mala calidad y yo quise grabar esto porque son cosas muy importantes y aquí es lo que les quería decir. Miren, esto es un tema que a mí me apasiona, no solamente como cristiano, sino como profesionista. Yo estudié historia y mi tesis tuvo que ver sobre las creencias, históricamente, sobre las creencias sobre Jesús. Mi tesis trató de eso, cómo se llegó a creer en que Jesús era un ser divino. Históricamente, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo surgió esa creencia? Y bueno, voy a compartir aquí cosas que me apasionan mucho y que creo que son muy importantes. Primer desafío, cree en la resurrección con toda tu mente, con toda tu mente. Vamos a entonces comenzar hablando de las evidencias, las pruebas que nos convencen, que nos muestran que Jesucristo verdaderamente existió y resucitó. Número 1, miremos los hechos, miremos qué pasó en la historia. ¿Qué ocurrió en la historia? No solamente en la historia religiosa, en la historia espiritual, sino en la historia humana. Lo primero que tenemos que decir es que Jesucristo existió. Eso es algo que básicamente nadie niega el día de hoy. Por lo menos nadie serio. Lo niegan algunas personas que se dedican a tener simplemente propaganda en Facebook, entusiastas, digamos, pero gente seria, estudiosos de las mejores universidades del mundo, digamos, doctores en historia, que están trabajando y haciendo el conocimiento real y serio. Prácticamente nadie niega, y esto independientemente de sus creencias. Hay unos que son cristianos, otros que son ateos, otros que son agnósticos, judíos o de cualquier otra religión o simplemente sin religión, y se reconoce y se estudia al Jesús histórico. Yo tomé una clase del Jesús histórico por un personaje, por un maestro que no es cristiano ni religioso de ningún tipo, simplemente es un agnóstico que no cree en nada, piensa que no se puede comprobar nada, entonces prefiere no adscribirse a ninguna religión, y sin embargo su clase de universidad era sobre el Jesús histórico. Entonces Jesús existió, y el dato más seguro sobre Jesús, lo más seguro que podemos saber sobre Jesús es que murió en una cruz romana. De eso hay consenso entre los historiadores. Esta frase que estoy diciendo, el dato más seguro de Jesús es que murió en una cruz romana, es precisamente de una historiadora judía que se llama Paula Fredriksen. Y ella dice así: el dato más seguro sobre Jesús es que murió en una cruz romana. Independientemente de que creas o no que es el Hijo de Dios, Jesucristo fue un ser humano que existió hace más de 2000 años, que murió en una cruz, condenado por el Imperio Romano. Número 2, segundo hecho que podemos ver en la historia: hubo una tumba vacía, existió una tumba vacía. Esto es algo de lo cual hay testimonio de diferentes lados, no solamente por los creyentes, sino también por los no creyentes. Los discípulos, las mujeres proclamaron: hay una tumba vacía. Pero también los romanos, también los enemigos de Cristo que no creían que había resucitado, reconocieron que había una tumba vacía y reconocieron que no estaba el cuerpo ahí, a tal grado que inventaron y se corrió el rumor de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Entonces, el hecho de que había una tumba vacía, todavía sin comprobar que eso prueba que Jesús resucitó, es un hecho de que fue proclamado, fue afirmado por ambos bandos, tanto los creyentes como los no creyentes. Si no hubiera habido una tumba vacía, si los cristianos hubieran empezado a decir: oigan, Jesús resucitó, pues sus detractores, los que los perseguían, les hubiera bastado con decir: no, Jesús no resucitó, miren, aquí está su tumba y ahí está su cuerpo, tan fácil, y se prueba falso el cristianismo y ya. Pero no, nadie dijo eso. ¿Por qué? Porque precisamente había una tumba vacía, y eso es un hecho. Y número 3, tercer hecho indiscutible históricamente: todavía no estamos diciendo que Jesús resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios, simplemente estamos hablando de los hechos. Murió en una cruz, hubo una tumba vacía y sus discípulos creyeron que había resucitado. Independientemente de si había resucitado o no, lo que es seguro es que sus discípulos creyeron que había resucitado. Por alguna razón,
surgió la creencia entre sus discípulos de que su maestro había resucitado. Y estos tres hechos históricos son hechos que se deben estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió en una cruz romana? ¿Por qué hubo una tumba vacía? ¿Y por qué sus discípulos comenzaron a creer que había resucitado? Y les confieso, este es el tema, no les confieso, no es una confesión, les comparto. Este es el tema de mi tesis, de esto se trató mi tesis, de esto se trató mi estudio durante varios años. Así es que me encanta y yo podría estar hablando aquí durante 2 horas, pero aquí solamente quiero compartir algunas breves cosas que tienen que ver con nuestra fe. No voy a dar una clase de historia, sino voy a predicar un sermón que nos desafía a creer con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Y la pregunta es esta: ¿por qué comenzaron a creer en la resurrección? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué argumentos? ¿Qué razones les llevaron a creer que Jesús había resucitado? ¿Y qué razones nos llevan a nosotros a creer que es confiable creer en la resurrección de Jesús? Permítanme darles 3, podría yo darles muchísimas más, pero déjenme darles 3 que engloban un poco, que generalizan las razones por las cuales creemos en la resurrección con toda nuestra mente. Y para que se nos quede en la memoria las 3 con la letra T. Número 1, testigos oculares. Los que creyeron en la resurrección, mis queridos hermanos, eran los que habían visto a Jesucristo. Los que creyeron en la resurrección fueron sus discípulos. Y tenemos sus testimonios. Están en los evangelios. Aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que lo vieron predicar, aquellos que lo vieron morir y aquellos que lo vieron resucitado, son los que escribieron los libros de la Biblia. Tenemos testigos oculares. No estamos hablando de gente que dijo, hace 3000 años ocurrió un evento allá, como se dice en la historia fantástica de los mitos, in illo tempore allá, o sea, en un lugar donde ni siquiera sabemos qué año. No estamos hablando de lo que han dicho, que dicen, que dijeron. Estamos hablando de lo que dicen los que lo vieron. Así dice la primera carta de Juan. Hablamos respecto a lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, lo que vimos y tocamos con nuestras manos, lo que lo experimentaron en carne propia. Tenemos el testimonio de Mateo, Marcos y Pedro, que escribieron el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo las cartas de Pedro. Ahora, independientemente de que los hayan escrito o no, yo creo muy probablemente que sí los escribieron, pero tampoco podemos afirmarlo con seguridad. La Biblia no dice que Mateo escribió Mateo ni que Marcos escribió Marcos, pero independientemente de que los hayan escrito o no, lo cierto es que influyeron en la escritura de esa comunidad, de ese evangelio. Por alguna razón tiene el nombre de Mateo y el de Marcos. Así es que, independientemente si han escrito todo de propia pluma, el evangelio o no, lo cierto es que su testimonio es el que proclama esas verdades que están en esos evangelios, como es el evangelio de Juan, por ejemplo, que muy seguramente no lo escribió Juan, pero sabemos por capítulo 21 de Juan que ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas. No precisamente el que lo escribe con su propia mano y con su propia pluma, pero el que da testimonio. De la misma manera pueden ser los demás evangelios. Y entonces el punto es que aquí tenemos el testimonio de gente que vio y tocó y anduvo y vio la muerte y la resurrección de Jesucristo. Otro testigo, es un testigo no precisamente ocular, pero que sí se dedicó a la investigación. El evangelio de Lucas, dice Lucas en su evangelio, capítulo 1, que él está investigando diligentemente y está poniendo por orden todo lo que se había escrito. Es muy probable que desde época temprana se habían escrito muchas cosas acerca de Jesús. O se habían no solamente escrito, sino se habían, transmitido de manera oral, por transmisión oral, muchas cosas acerca de Jesús. Y Lucas dice, yo estoy tratando de juntarlas todas y ponerlas por orden para que lo sepan más claramente quién es Jesús y qué hizo. Y tercer ejemplo que quiero dar, los discípulos de Jesús fue el primero, este investigador Lucas. Y el tercer ejemplo que quiero dar es el más sorprendente de todos. Santiago, Jacobo, hermano de Jesús, el que escribió la carta de Santiago, hermano de Jesús, hijo de María, y creyó en Jesucristo. Su hermano creció con él. Muy seguramente era menor que Jesús. Si consideramos que Jesús era el primogénito de José y María, hay diferentes teorías acerca de esta familia, pero digamos hermano de Jesús, punto. Y creyó en Jesús. Creyó en que su hermano no solamente era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y ustedes pueden leer la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Eso es sorprendente, porque mira, te pregunto, los que aquí tienen hermanos, tú tienes hermanos, hermano en la carne, ¿qué necesitarías para decir, no, mi hermano es Dios encarnado, mi hermano es Dios entre nosotros? ¿Qué necesitas? O sea, te cuesta trabajo decir una cosa buena de tu hermano. Ahora imagínate decir que es el Hijo de Dios.
Te aseguro que necesitas mucho más que algunos trucos de magia. Necesitas mucho más que una caminada sobre el agua. Necesitas mucho más que la sanidad de un ciego. ¿Qué necesitas para decir que tu hermano, el hijo de tu madre y tu padre, es Dios entre nosotros? Algo pasó, algo extraordinario pasó, que les llevó a estos testigos oculares a decir que su Señor, que su Maestro, era Dios, había resucitado. Y lo más sorprendente es saber que en un principio ellos no creían. Al principio no creían, los discípulos no creían en un principio que Jesús había resucitado. Mira cómo dice Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando llegaron las mujeres y les dijeron, hey, Jesús resucitó, los discípulos dijeron, no creo. No creyeron que Jesús había resucitado. O sea, no es que estaban cegados, no es que estaban locos y estaban en la negación total. Oh, no puede ser, nuestro maestro murió. No ha muerto, él sigue vivo. Como los que se les muere su crush o se muere su cantante favorito. Y no es cierto, él sigue vivo. Pedro Infante sigue vivo, lo veo todas las mañanas, dice la viejecita del parque. No es que estaban cegados, no es que estaban locos, estaban al contrario, negados de que sí había muerto y no podía estar vivo. ¿Qué pasó entonces que los llevó a creer que había resucitado? Sigamos estudiando las evidencias. Segunda evidencia que quiero comentar. Número 1, testigos oculares. Número 2, testimonios tempranos. Tenemos testimonios muy tempranos de la creencia en la resurrección de Jesucristo. Esto, mis queridos hermanos, para hablar de la historia antigua, de algo que pasó 2000 años, es muy importante y es oro puro. Piensen, ¿cómo saber lo que pasó hace 2000 años? Nosotros, como gente moderna, como gente, imagínense, historiadores del siglo XXI, y queremos saber qué pasó hace 20 siglos, hace 2000 años, pues es extremadamente difícil de saber. No tenemos videocámaras, no tenemos demasiados documentos, tenemos documentos parciales, rotos, fragmentos. Y cuando tenemos testimonios tempranos, es valiosísimo, es oro puro para el historiador, para el que quiere saber qué pasó hace 2000 años. Y lo crucial, un elemento crucial de un testimonio es qué tan cerca está del hecho que narra, del hecho ocurrido. Nos importa mucho qué tan cerca se escribió algo, qué tan cerca es un testimonio a el hecho del cual da testimonio. Si se escribe un testimonio de alguien 500 años después, pues es bastante dudoso, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? Vives 500 años después, ¿cómo sabes lo que pasó hace 500 años? Pero si tenemos testimonios de personas que vieron o que convivieron con los que estuvieron ahí en el evento, pues es mucho más valioso. Y tenemos, ya dijimos, los testigos oculares, los que lo vieron de primera mano, el que investigó del propio hermano de Jesús. Y además tenemos muchos otros testimonios tempranos, y no solamente de cristianos, sino también testimonios de romanos, de gente que no creía en Cristo Jesús como el resucitado, y que dan testimonio de la creencia en la resurrección, dan testimonio de que había personas que creían en la resurrección de Jesús a solamente años, pocos años, ni una década, 2, 3 años de que había muerto Jesucristo. Tenemos testimonios de historiadores romanos como Suetonio, como Tácito. Tenemos testimonios del historiador judío romano como Josefo, que confirman que había personas que creían en la resurrección. Confirman que había cristianos que proclamaban la resurrección de Jesucristo. Y miren, una cosa que quiero mencionar en este momento es, tenemos 4 evangelios, tenemos 4 testimonios diferentes sobre la resurrección de Jesús. Y hay quien dice, no, es que los evangelios no pueden ser verdad porque se contradicen entre sí. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. ¿Saben que eso es un argumento para hablar de la veracidad de los evangelios? De verdad, pregúntale a un perito que investiga crímenes. Cuando tú investigas un evento el día de hoy, y pues haces entrevistas a los que vieron el evento, yo qué sé, un atropello, un asesinato, un accidente, y vas a investigar a los testigos oculares, y entonces investigas a testigos oculares por separados, ¿verdad? Y les haces entrevistas una y otra vez, la misma pregunta para ver si responden diferente, para ver de qué se acuerdan. Y una manera de descubrir que están mintiendo, una manera de descubrir que están inventando la historia es cuando siempre la cuentan igual. Cuando hay un grupo de testigos que siempre cuenta la historia de la misma manera exacta, se sospecha de que estén diciendo la verdad, más bien se sospecha que están diciendo mentiras. Porque cuando tú estás diciendo la misma historia una y otra vez, de la misma manera, quiere decir que te la aprendiste, quiere decir que la repasaste. Pero cuando la estás recordando, porque la viviste,
y la estás recordando espontáneamente, a veces te acuerdas de un dato, a veces te acuerdas de otro, y diferentes testigos se acuerdan de la misma cosa de diferente manera. Así es que 4 testimonios en los evangelios diferentes sobre Jesús no es prueba de que fue falso, sino todo lo contrario, es prueba de que fue verdad. Si los 4 evangelios contaran así como que exactamente igual cada evento, entonces tendríamos que dudar, algo pasó aquí. Y de hecho hay pasajes en los evangelios que efectivamente lo cuentan igualito, y entonces lo que descubrimos no es que es que así pasó. No, lo que descubrimos es que uno tomó del otro y lo copió, y es lo que sabemos que pasó en los evangelios. Pero entonces, lo que podemos estar seguros es que tenemos testimonios tempranos que nos hablan de la veracidad de estos eventos. ¿De cuáles eventos? La muerte de Jesucristo, la tumba vacía y la creencia en su resurrección. Y tercera evidencia, con la letra T, dijimos número 1, testigos oculares, número 2, testimonios tempranos, y número 3, transformación sorprendente. Transformación sorprendente. El hecho de que los discípulos de Jesús hayan comenzado a creer en Él como el Hijo de Dios, como el resucitado, como Dios entre nosotros, es absolutamente sorprendente. Es sorprendente por varias razones. Número 1, porque tuvieron que transformar sus creencias. Hubo una transformación en sus creencias. No era natural que un judío creyera en un Mesías sufriente y resucitado. No era normal. No era algo que se esperaba. Nadie esperaba un Mesías que fuera a morir en una cruz y que resucitara. Nadie esperaba eso. Si es lo que están esperando, si un judío está esperando, si estamos esperando un Mesías que muera en la cruz y luego que resucite, pues entonces es normal que empiecen a creer en la resurrección. Es normal que empiecen a inventar, si tú quieres, que resucitó. Pero el hecho de que nadie esperaba que un Mesías viniera a sufrir en la cruz y luego que resucitara es prueba de que algo tuvo que pasar para que comenzaran a creer en eso. Es sorprendente. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de un siervo sufriente, como el que estudiamos esta semana en Isaías 53. Sin embargo, nadie estudiaba ese pasaje y decía, este es el Mesías. Todos veían ese pasaje como una metáfora del pueblo de Israel sufriendo en el exilio y en la opresión bajo otros pueblos. Nadie creía en un Mesías sufriente que iba a resucitar. Por lo tanto, fue una transformación de sus creencias sorprendente. Número 2, testimonio embarazoso. La segunda transformación sorprendente, algo que nos sorprende. ¿Por qué comenzaron a creer en la resurrección? Y es el testimonio embarazoso. ¿A qué me refiero con esto? Mira, los propios discípulos, a la hora de contar la muerte y resurrección de Jesús, cuentan cosas embarazosas, vergonzosas sobre sí mismo. Lo cual nos habla de un trabajo honesto, nos habla de un discurso que no tiene, de una historia que no tiene las características de una historia inventada. No tiene las características de un testimonio falso, sino todo lo contrario, tiene las características de un testimonio verdadero. Se ponen a sí mismos como incrédulos. Cuando están narrando los evangelios, los mismos discípulos dicen, y no creíamos, ¿no? Bueno, narran la negación de Pedro, lo cual es muy vergonzoso. ¿Por qué estás inventando una historia y luego inventas que negaste a Jesús y luego inventas que no creías? No tiene las características de un testimonio vergonzoso, y la prueba que a mí me parece más grande es el hecho de que en esta historia las mujeres son las que predican la resurrección de Jesús. Son las mujeres las que proclaman, son las primeras que lo ven. Toda esta evidencia se basa en el testimonio de mujeres. ¿Por qué eso es sorprendente? Porque en esta época el testimonio de las mujeres no era válido. El testimonio de las mujeres era menor, incluso era falso, no se tomaba en cuenta. Estamos nosotros aquí viendo una sociedad terrible, una sociedad que oprime a las mujeres, y bueno, ese es otro tema que por supuesto rechazamos esa clase de sociedad y no debe existir, pero el punto es que no tiene las características de un relato inventado. Si tú vas a inventar un relato hablando de la resurrección, lo último que vas a hacer es poner a las mujeres como las que dan el argumento, la evidencia. Vas a poner a alguien respetable para la época a que dé. No digo que las mujeres no sean respetables, sino que no se les veía así en este momento. Entonces, el hecho de que estos relatos digan que fueron las mujeres las que proclamaron la resurrección, las que dan evidencia de la resurrección, es señal de que de verdad así fue. La única razón por la que alguien diría que fueron las mujeres las que proclamaron la resurrección es porque así fue, precisamente. Y me encanta decir, esto no tiene demasiado que ver con el sermón, pero me encanta decir algo que leí esta semana de una de mis maestras, dedicado para todos aquellos que las mujeres no deben predicar.
dedicado para todos aquellos que dicen que las mujeres no deben enseñar a los hombres. Si las mujeres no enseñaran a los hombres, si Dios no quisiera que las mujeres proclamaran el Evangelio, si Dios no quisiera que las mujeres enseñaran a los hombres, no sabríamos que Jesús resucitó. Nunca hubiéramos tenido noticia de la resurrección, porque fueron las mujeres las que proclamaron la resurrección. Fueron las primeras en proclamar lo que hemos estado proclamando por 2000 años, que Jesucristo resucitó. Así es que, transformación sorprendente. ¿Y cuál es esta transformación sorprendente? Transformación de sus creencias, testimonio embarazoso y por último, el testimonio de vida. Esto es lo más sorprendente de todo. El testimonio de vida de aquellos que dieron fe de que Jesús había resucitado. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es un argumento clásico que comenzó un cristiano del siglo XVIII y que después retomó C.S. Lewis y que después retomó Josh McDowell en sus respectivos libros acerca de la resurrección de Jesús y de evidencias sobre nuestra fe. Pero es este argumento que dice lo siguiente: las personas que proclamaron la resurrección de Jesús sellaron su fe con su vida, con su sangre, murieron por lo que creían. Murieron por aquello que creían. Y lo sorprendente de eso no es que mueran por lo que creen. Hay mucha gente que muere por lo que cree. En otras religiones, en otras, en otra fe, en otras ideologías, hay gente que muere por lo que creen. Pero todos mueren por aquello que creen que es verdad, aun cuando sea mentira. El problema con estas personas es que si hubiera sido mentira, ellos lo sabrían. Si hubiera sido mentira que Jesús no resucitó, que Jesús no se apareció, que Jesús seguía en la tumba, que Jesús no es el Hijo de Dios, si hubiera sido mentira todo esto, si este relato de la resurrección hubiera sido un invento de alguien, ellos lo hubieran sabido, pues ellos fueron los que lo inventaron y sin embargo murieron. Y nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Muchos mueren por una mentira creyendo que es verdad, pero nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Y estos estuvieron dispuestos a ir a la hoguera, a ser quemados vivos, a ser comidos por los leones. Estuvieron dispuestos a dar su fe, a dar su vida por su fe. Se negaron a decir César es Señor y gritaban Cristo es Señor, porque yo lo vi resucitado. Y es esa fe, mis queridos hermanos, la misma que ustedes y yo tenemos hoy. Una fe en la que se puede confiar. Por eso, cree en la resurrección con toda tu mente. Cree en la resurrección. Número 2, cree en la resurrección con toda tu alma. Cree en la resurrección con toda tu alma. El primer desafío fue creer en la resurrección con toda tu mente. Y yo sé que tomé mucho tiempo para hablar acerca de todos estos argumentos, pero ¿saben qué? No creemos por los argumentos. Hay argumentos para creer en la resurrección de Jesucristo, pero no es solo eso lo que nos hace creer. Porque es mucho más que solamente un asunto de la mente, también es un asunto de nuestra alma. No solamente se trata de saber que Jesús resucitó, sino confesar y creer con nuestro corazón que Él resucitó. Es necesario poner nuestra vida en ello, porque somos mucho más que una mente. Somos seres completos, somos seres integrales. Miren cómo dice Pedro en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, así como Cristo resucitó, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Resucitamos a una esperanza. La resurrección de Jesús no solamente nos da seguridad en cuanto al intelecto de que nuestra fe está firme, sino también nos da esperanza, nos da confianza a nuestra vida, a nuestra alma. Y déjenme decirles esto, lo puedo resumir con esta frase: creer en la resurrección es una confesión de fe. Es una confesión de fe. No solamente es un hecho histórico, sí es un hecho histórico, pero no solamente es eso, es una confesión de fe. Y déjenme expresárselo con cuatro cosas que quiero decirles. Número 1, es una decisión de creer. Es una decisión de creer. El día de hoy se habla de la decisión. Cada quien es libre de decidir lo que le quiere y es mi cuerpo mi decisión, mi mente mi decisión, mi alma mi decisión. Bueno, creer en Cristo es una decisión y eso que lo respete todo el mundo. Decidimos creer en Cristo Jesús. Decidimos creer que Él resucitó y eso que lo respete todo el mundo. El día de hoy se habla mucho de la tolerancia y el respeto y que hay que respetar a los que piensan diferentes y se respeta y se tolera todo menos el cristianismo. Del cristianismo, de eso sí búrlate, eso sí está mal, eso sí son unos retrógrados. Decidimos creer y que eso lo respete
todo el mundo. Que Jesús resucitó es una decisión que necesitamos cada uno de nosotros hacer, tomar, creer en que Él resucitó. Número 2, es una experiencia de vida, es una experiencia, no solamente es algo que crees con tu mente, es algo que experimentas. La resurrección de Jesús es algo que vives, es algo que nos da identidad, define quiénes somos. Soy un creyente en la resurrección de Jesús. Y es curioso que el mundo quiere callar a los cristianos. Cuando proclamamos lo que creemos acerca de la vida, de la sexualidad, del matrimonio, de la familia. Y miren, quiero decirlo, nosotros amamos y respetamos a todo el que piense diferente y todo el que viva diferente. Los amamos y los respetamos, a cualquiera que piense cualquier cosa acerca de Dios o de la vida o de la familia, a los ateos, a los que no piensan igual acerca de la sexualidad de la familia, a cualquiera, los amamos y los respetamos. No solo eso, defendemos y celebramos su derecho a vivir y a creer lo que quieran y a proclamar las verdades que quieran, siempre y cuando no se lastime a terceros, siempre y cuando no se dañe o asesine a terceros que no tienen vela en el entierro. Pero cada quien tiene derecho a creer lo que quiera y cada quien tiene derecho a vivir como quiera, siempre y cuando no trastoque la integridad de otros. Pero igual nosotros tenemos derecho a proclamar lo que creemos, y el mundo nos quiere callar, y el mundo quiere decirnos que estamos mal, y hay quien nos dice, no, es que no debes meterte con lo que otros creen, con lo que otros piensan, con cómo otros viven, porque lastimas su identidad, porque trastocas lo que forma, lo que define su identidad. Pero sí se permite que todo el mundo hable acerca de que el cristianismo es falso y de que es un invento, de que Jesús no existió, de que la creencia en la resurrección es una superstición, cuando eso está en el centro de nuestra identidad también. Creemos en Cristo Jesús y eso nos da nuestra identidad. Y que lo respete todo el mundo, porque es una decisión y porque es una experiencia. No solamente es algo que nos cuentan, es algo que hemos experimentado y nadie nos puede decir que es falso. Mi papá siempre cuenta esta historia, bueno, esta analogía. Creer en Cristo es algo que te pasa. Nadie te puede decir, oye, no, lo que pasa es que te lavaron el cerebro. No es mentira que te lavaron el cerebro. Bueno, sí me lavaron el cerebro porque estaba bien sucio y mi corazón también estaba bien sucio y Dios me lo lavó. Pero no me engañaron para creer en Cristo. Es algo que yo viví. Es como si, esta es la analogía que cuenta mi padre, es como si vas a las vías del tren y el tren te pasa por encima y te mocha las piernas y estás en el hospital sin piernas. Y estás pues ahí obviamente triste en el hospital y llega alguien y te dice, oye, ¿qué te pasó? No, pues pasó el tren y me mochó las piernas. No es cierto. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que te contaron. Te lavaron el cerebro para hacerte creer eso, pero no es mentira. Es más, el tren ni existe. El tren es un invento del gobierno para controlarnos. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú, ignorante? No me puedes decir que es mentira, algo que me pasó. Y abres la cobija y ahí no tienes piernas, pues te pasó. Eso es el cristianismo, es algo que te pasa. Número 3, es un proceso de transformación. Ya no eres aquel que eras y ahora eres alguien. Creer en Cristo es cambiar de creencias, es cambiar de hábitos, es cambiar de actitudes, es cambiar de forma de ser, es cambiar de identidad. Ahora es alguien diferente. Entramos en un proceso de transformación en Cristo Jesús. Cada día conocemos más a Dios, cada día entendemos más su palabra, cada día somos más como Jesucristo. Cada día nos parecemos más a nuestro Señor. Y número 4, es tener una razón para vivir. Creer en la resurrección nos da una razón para vivir, nos da un propósito. Nos da una razón para despertarnos cada mañana. ¿Y quién no tiene razón para despertarse cada mañana? Creer en Cristo nos da razón para vivir. Nos da alguien en quien confiar, algo de qué sostenernos. ¿Se acuerdan lo que se decían los ateos? 2 ateos se hicieron una promesa. Oye, dicen que algunos ateos, cuando están en su lecho de muerte, se arrepienten de ser ateos y claman a Dios. ¿Qué te parece si tú y yo, eran 2 ateos, hacemos un pacto y nos ayudamos a no hacer eso? Y dijeron, juega, hacemos este pacto. Y bueno, pasaron los años y después de algunos años uno de ellos 2 estaba en su lecho de muerte y le habla al otro, oye, necesito que vengas y me ayudes porque hicimos este pacto de que como ateos no íbamos a clamar a Dios en el último minuto de nuestra vida y yo estoy siendo tentado a clamar a Dios, ven a ayudarme. Y entonces llega el otro y le dice, sostente firme de tu ateísmo, sostente firme. Y el otro le responde, sosténgome firme. ¿De qué me sostengo firme? No creo en nada. Creer en Cristo es tener a alguien en quien confiar. Cuando sentimos que nuestra vida se va al hoyo, cuando sentimos que nuestros sueños se han muerto, Jesucristo bien nos dice, yo te resucito y te traigo a vida porque eso es lo que yo sé hacer. Y número 3, nos da una esperanza para el futuro.
Confiamos en que lo mejor está por venir. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, el futuro es suyo. Y porque Él vive, la vida vale más y más. Y sí hay por qué vivir. Por eso, mi hermano, cree en la resurrección con toda tu mente y cree en la resurrección con toda tu alma. Y por último, cree en la resurrección con todas tus fuerzas. Ya dijimos, cree en la resurrección con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ahora decimos, cree en la resurrección con todas tus fuerzas. No solamente es un asunto de la mente, no solamente es un asunto del corazón, sino también es un asunto de la voluntad, de nuestras fuerzas, de nuestros pies y nuestras manos, de hacer algo. Creer en la resurrección de Jesús nos lleva a hacer algo. Saber que Él resucitó, creer que Él resucitó, confiar en que Él resucitó nos lleva a hacer algo con nuestra vida, a ser diferentes. No podemos creer en la resurrección y simplemente quedarnos callados. Sencillamente no se puede. ¿Por qué? Porque la resurrección lo cambia todo, mis queridos hermanos. Si Jesús resucitó, todo es diferente. Si Dios no existe, si Jesús no resucitó, bueno, el mundo no tiene sentido y todo es diferente. Pero si Jesús resucitó, si de verdad Dios existe y Jesús resucitó, todo cambia. ¿Cómo cambia? Nos dice quién tiene el control del mundo. Nos dice quién tiene el mundo en sus manos. Nos revela quién es Dios, qué quiere Dios, que Él es el que dirige la historia, que Él está al control de todo, que no hay enemigo que se le pueda oponer, ni la muerte misma. Nos dice quién es Jesús. Este personaje histórico no es solamente un judío, no solamente un maestro, no solamente un profeta. Si resucitó, es el Hijo de Dios, es Dios entre nosotros. Y se trata mucho más allá de entrar al cielo. Hay quien piensa que creer a Jesús es, bueno, sí, para entrar al cielo. Tú sabes a dónde te vas a ir cuando te mueras, porque de eso se trata, ser cristiano. Es mucho más que eso. Se trata de entregar la vida, se trata de ser alguien, se trata de vivir de cierta manera. Y número 3 nos dice cuál es el significado de la vida. ¿Quieren saber cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? La gran pregunta de la historia de la humanidad. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué existimos? Bueno, si Jesús resucitó, ahí está la respuesta. Existimos para Dios, para Él, para creer en Cristo Jesús. Nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. La resurrección nos desafía a una manera de vivir. ¿Cómo debemos vivir, mis queridos hermanos? En virtud de que Jesús resucitó. Ya que Jesús resucitó, ¿cómo debemos vivir? Les digo 3 cosas. Con esperanza, con esperanza. Mira al futuro con mejores ojos, mi querido hermano, porque hay razón de vivir. Di no al fatalismo, di no al pesimismo. Hay quienes vivimos a veces fatalismo, todo está mal, todo está horrible, nada sirve, todo está terriblemente mal, mi vida no tiene sentido. Si Jesús resucitó, eso es mentira. Puedes vivir con esperanza. Di no al fatalismo, di no al pesimismo. Número 2, segundo último desafío. Con entrega. Si Jesús resucitó, podemos vivir con entrega. Podemos vivir entregados a Cristo, entregados a sus planes. Él tiene un plan para nosotros. Entrégate a Él, entrégate a su iglesia. Vive para el cuerpo de Cristo, el resucitado. Entrégate a la misión que Él tiene para ti. Te puso en este mundo para algo, para predicar su evangelio, con hechos y con palabras. Di no a la tacañería, di no al egoísmo. Si Jesús resucitó, puedes vivir con entrega a Dios y a los demás. Di no a la tacañería, di no al egoísmo. Y número 3, con entusiasmo. Si Jesús resucitó, podemos vivir con esperanza, con entrega y con entusiasmo. Las 3 con la letra E para que se nos queden grabadas. Con entusiasmo. Si Jesús resucitó, mi querido hermano, vive con todo. Si Él resucitó entre los muertos, a ti también te puede resucitar de tu estado de apatía y de flojera y de falta de ganas por vivir. Recupera tu pasión por vivir, recupera tu entusiasmo. Di no a la flojera, di no a la apatía, di no a la tristeza crónica. Si Jesús resucitó, vive con esperanza, vive con entrega y vive con entusiasmo. Cree en la resurrección con todas tus fuerzas, porque Él está vivo. Este es mi desafío final. Cree en la resurrección de Jesús con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y lo creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por ti vivimos, Señor, porque tú estás vivo. Hay razón de vivir. Hay razón para vivir con esperanza, para vivir con entrega y para vivir con entusiasmo. Le decimos no al fatalismo y al pesimismo, Señor. Le decimos no a esas voces de tacañería y egoísmo en nuestro corazón, y le decimos no a esa falta de vivir, a esa falta de ganas, Señor, a esa apatía, a esa flojera y a esa tristeza.
Porque tú resucitaste, triunfaremos mañana. Porque tú resucitaste, ya no hay temor. Porque tú resucitaste, la vida vale más y más cada día. Estás vivo y vives en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. 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 Ciertamente ha resucitado. Un día Cristo bajó a la tierra, dejó los cielos y su majestad.
por salvarme su vida entregó. Hasta los cielos Dios le exaltado. Yo sé que por mí Él regresará. Un día vendrá. Él volverá. Sí, Él volverá. Un día vendrá. Un día vendrá. Él volverá. Él volverá. Un día vendrá. Amén. Gloria a Dios por su bendición de este precioso domingo de resurrección. Y hermanos amados, si ustedes se conectaron en este culto a las 10 de la mañana, los invitamos a un Exprésate con el Paz, tiempo en vivo que tendremos entre las 11:30 más o menos y el inicio del culto de las 12 del día. Los invitamos a estar con nosotros, a convivir, a platicar, a compartir nuestras impresiones de los cultos de este domingo. Si se conectaron a las 12, bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Ya no tenemos un tiempo en vivo después de eso. Disfrutemos la gran bendición de ser comunidad. Los amamos, hermanos, los extrañamos y oramos por ustedes. Amén. Y algo más que queremos decirles, hermanos, esta semana iniciamos nuestro Instituto Bíblico con este nuevo modelo en el que usted puede tomar o membresía o venir y ver en alguno de sus módulos o cursos avanzados. Pero vamos a iniciar con una clase magna, todos juntos, toda la iglesia reunida, todos los alumnos del Instituto Bíblico, todos los que se han inscrito o se habían inscrito desde antes y todos los maestros debemos reunirnos en estas dos oportunidades. El día martes a las 8 de la noche por medio del Zoom. O el día jueves a las 9 de la noche, para los que las 8 les es muy temprano, a las 9 de la noche. En este curso aprenderemos lo que dice la palabra del Señor respecto al discipulado, la educación cristiana y nuestra responsabilidad como alumnos y como maestros. Todo nuestro instituto bíblico, digamos, toda nuestra escuela, toda nuestra universidad bíblica, todos los alumnos deben estar en alguno de los dos horarios, martes a las 8 de la noche o jueves a las 9 de la noche. Ahí los espero, seré el maestro. Por favor, concédanme el honor de enseñarles algunas cosas muy importantes y valiosas. Así será el inicio de nuestro instituto bíblico en esta nueva modalidad. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tantas cosas que nos das, que nos dices, que nos enseñas en esta iglesia. Señor, permítenos defender, enseñar y defender, proclamar, Señor, la sana doctrina, el evangelio puro de tu palabra. Y bendícenos como iglesia para que podamos hacerlo así. Y bendice a cada hermano que está con nosotros, los que somos de la comunidad y también los hermanos de otras comunidades o hermanos que se conectan a otros países. Bendice a cada uno, Señor, y te pido que protejas nuestras vidas. Protégenos del COVID, Señor, y también bendice a cada hermano que ninguno sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Y protege la economía y el trabajo y la empresa, el salario de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Amén. Vamos a celebrar, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cantar a Él, que es dueño de todo cuanto existe. Celebremos su nombre, celebremos su reino, que es por siempre y para siempre. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar.
celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó, y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Cristo vive, resucitó, y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive Recuerden, si este es el culto de las 10 de la mañana, nos vemos de inmediato para tener un tiempo en vivo. Si este es el culto de las 12, buen provecho, que coma muy sabroso, muy rico. Y no olvidemos que si estamos fuera de casa o si nos conectamos por internet con alguien, sería bueno vestir de blanco para seguir proclamando la resurrección del Señor, porque es el color que proclama que Él resucitó, que Él se levantó entre los muertos. ¿De acuerdo? Oré. Hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir a plenitud la vida que Él nos trajo después de resucitar en aquel domingo tan maravilloso, pero también para compartir esta vida con otras personas. Hagámoslo así. Amén. Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante estar en contacto contigo toda la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8, a las 10 y a las 12 del día. La iglesia infantil transmite su clase a las 8 de la mañana. Y la Magna Unión de Jóvenes tiene su reunión virtual a las 5:30 p.m. Los lunes y los jueves despertamos con el programa Café con Leche y Adoración a las 8 de la mañana con el hermano Tony Leal. Los lunes a las 7 de la noche tenemos los cuentos con el Paz. Seguimos con la serie Cuentos Breves con enseñanzas eternas. Los martes, las mujeres Oreb tienen su reunión virtual a las 9:30 con el tema Inmunes con la armadura de Dios. Por la noche, a las 8, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille. Y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Comparte tus peticiones y tus gratitudes. Los jueves tenemos las practienseñanzas con Somos Todos a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. ¡Conéctate! Los viernes a las 6 de la tarde tenemos la cita infantil vía Zoom. Si quieres más información, llama a la oficina de la iglesia. También el viernes a las 8:30 de la noche tenemos el programa Radio Oreb. El sábado a las 12 del día comenzamos una nueva serie de sermones, Teología de la Muerte, Aprendamos a Vivir, a cargo del Paz Gilberto Gutiérrez. A las 2 de la tarde tenemos el programa musical Adora Más Compartiendo Vida. Todos los días tenemos el devocional con el Paz. También puedes inscribirte a una zarza o al discipulado bíblico de nuestra iglesia, membresía, venid y ved y cursos avanzados. O si lo prefieres, puedes inscribirte al Seminario Teológico La Gran Comisión, donde recibirás capacitación avanzada para el ministerio pastoral. Si necesitas más información, escribe al correo de la iglesia. No te pierdas de nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa con el hashtag SoyInmune. Mantengámonos conectados. Démosle like y compartamos. Hermanos, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. 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 Ha resucitado.
ciertamente ha resucitado.